Los datos actuales indican que entonces ni siquiera se podía calcular en toda su enorme dimensión la gravedad del problema. Y voy a fundamentar la inminencia del peligro, la gravedad del problema que la Conferencia de Copenhague tenía que haber resuelto y que no pudo hacerlo. La temperatura promedio ha crecido 0,8 grados centígrados desde 1980. Las temperaturas en Alaska, el oeste canadiense y el este de Rusia han subido a un ritmo que duplica el promedio mundial de elevación de la temperatura. Los efectos son visibles en las masas de hielo de más de 2 kilómetros de altura de Groenlandia, los glaciares de Sudamérica y la gigantesca capa de hielo de la Antártida. Las últimas 2 décadas del siglo XX fueron las más calurosas de los últimos 400 años y posiblemente las más calurosas de varios milenios. En el transcurso del siglo XXI, o poco más, el promedio de la temperatura mundial podría aumentar en 5 grados. Poniéndolo en un contexto comprensible, eso sería el equivalente al cambio de temperatura que ocurrió en el planeta desde la última era glacial, cuando Europa y América del Norte se encontraban cubiertas por más de 1 kilómetro de hielo. Es decir, este cambio de temperatura es equivalente a aquel que provocó un cataclismo, un cambio extraordinario en el planeta, en su biodiversidad. En el 2040 podría producirse el primer verano completamente libre de hielo en el Ártico. Científicos climáticos han documentado tendencias de más olas de calor, sequías más largas y más intensas, un nivel del mar más alto, situaciones de lluvias más frecuentes y huracanes más fuertes. Pequeños estados insulares corren el riesgo de desaparecer bajo las aguas. Los bosques desaparecen y los desiertos se extienden. Si la temperatura global se incrementara entre 1,5 grados centígrados y 2,5 grados centígrados, es decir, si aumentara más de 1,5 grados centígrados, un 30% de las especies desaparecerá y numerosas islas se hundirán en el mar. Los países en desarrollo experimentarán un declive de entre un 9 y un 21% de su productividad agrícola. En algunos países africanos con agricultura asociada a las lluvias se reducirían la productividad de los cultivos hasta en un 50%, es decir, se reduciría a la mitad la productividad de los cultivos para el 2020. Los precios medios de los alimentos aumentarían en proporción con los incrementos de temperatura hasta el 2050. 262 millones de personas fueron afectadas anualmente por desastres climáticos entre el 2000 y el 2004. El 98% de ellos viven en países subdesarrollados. Se calcula que en el 2015 ese total de personas afectadas será de 375 millones de personas anuales. El 76% de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero se han originado en los países industrializados. Y estas emisiones, entre el año 90 y el 2003, después del protocolo de Kioto y el acuerdo de reducirlas, se incrementaron en 12,8%. Denuncio que las emisiones de carbono de los países desarrollados se incrementaron desde el protocolo de Kioto hasta la fecha en 12,8%. De ese notable incremento, el 55% corresponde a incrementos de los Estados Unidos de América. Las emisiones de Estados Unidos aumentaron un 20%. Con tan solo el 4,6% de la población mundial, Estados Unidos concentra el 20% de las emisiones globales. Un estadounidense consume como promedio 25 barriles de petróleo anuales, un europeo 11, un ciudadano chino menos de 2 y un latinoamericano caribeño menos de 1. Cerca de 1.000 millones de ciudadanos del primer mundo
derrochan alrededor de la mitad de la energía del planeta. 2.000 millones de pobres carecen siquiera de electricidad. 30 países, incluidos los de la Unión Europea, consumen el 80% del combustible que se produce. No exagero. 15 países desarrollados incrementaron sustancialmente sus emisiones entre el 90 y el 2007. En el año 2004, los per cápita de emisión de carbono fueron en la Unión Europea de 8,1 toneladas. Porque aquí hay que tener en cuenta no solo los niveles de emisión actual, sino dos factores. Un factor es la acumulación histórica de emisiones. El Reino Unido está emitiendo carbono desde la revolución industrial. Y un segundo factor es que no se pueden evaluar solo las emisiones brutas, sino las emisiones per cápita. Un europeo emite, cada ciudadano emite 8,1 toneladas de carbono. Cada norteamericano emite 20,9 toneladas de carbono. Un latinoamericano o caribeño 4,9 y un africano 2,3. El propio señor Gordon Brown, que estuvo todo el tiempo activo en la conferencia y cuya delegación jugó un papel nefasto en aquella sesión fatídica de la madrugada del día 19 de diciembre, había dicho antes lo siguiente. Advirtió que si no se alcanza en la cumbre de Naciones Unidas en Copenhague un acuerdo, las consecuencias serán desastrosas. Otros científicos habían dicho que inundaciones, sequías y olas de calor letales serán algunas de las consecuencias catastróficas descritas precisamente por el señor Brown. El cambio climático quedará fuera de control en los próximos 5 a 10 años si no se recortan drásticamente las emisiones de CO2. No habrá un plan B si fracasa Copenhague. El mismo Gordon Brown dijo, si no se alcanza un acuerdo, sin dudas el daño de las emisiones descontroladas no podrá ser reparado por un acuerdo futuro. Enumeró como consecuencias conflictos, emigración descontrolada y 1.800 millones de personas con escasez de agua. Puede afirmarse con todo rigor, con todos los datos, con toda la evidencia, que los países desarrollados han incumplido flagrantemente los compromisos que adoptaron como parte del protocolo de Kioto. Aumentaron drásticamente sus emisiones. Tratan de ocultar el hecho modificando la base de cálculo, que es el año 1990, universalmente aceptada, y sustituirla por el año 2005, para ocultar precisamente esos 15 años de incremento sostenido de emisiones. En segundo lugar, incumplieron sus compromisos de financiamiento a países del sur, a países subdesarrollados, para garantizar precisamente acciones de reducción de emisiones de carbono en esos países o mitigación, sin sacrificar el derecho al desarrollo de estos países. No se puede pedir a los países del sur que no se desarrollen para que no emitan carbono, y es imposible desarrollarse sin emitir carbono en las condiciones de la tecnología actual. Incumplieron sus compromisos de financiamiento para acciones de adaptación en esos países. Cómo resolver con irrigación los problemas de sequía, es decir, cómo compensar los efectos que está teniendo el cambio climático. Toda la evidencia permite demostrar un incumplimiento flagrante, grosero, de los compromisos adoptados en el protocolo de Kioto.